Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿En nuestras vidas hay alguien que nos manda? ¿Qué piensa? ¿Quién? El Señor. Bueno, Cristo es nuestro Señor. Como hijos de Dios, Cristo es nuestro Señor. Y si yo quiero obedecer a mi Señor, a Jesús, ¿qué es lo que debe hacer? Debo de cumplir, debo de obedecer la voluntad de su voluntad, no la mía. Y esta es la idea de obediencia. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, la obediencia de Jonás. Entonces vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda guiar y que el Señor nos edifique en su palabra. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana alabándote a ti, Señor, exaltando tu nombre. Gracias porque nos permites crecer en tu palabra, Señor. Y yo quiero presentarte este tiempo a ti, Señor, que tú puedas usarlo para tu gloria y para tu honra. Que tú puedas edificar tu iglesia, Señor, en este momento. Que tú obres en nuestros corazones y nos des corazones humildes, Señor, corazones sensibles a tu palabra. Yo quiero rogarte en esta mañana que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú nos permitas entender tu voluntad, Señor, y que tú nos permitas vivir conforme a ella también. Edifícanos en este tiempo, Señor, y que podamos salir diferentes en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Vamos a Jonás capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 primeramente. Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y en esta mañana lo que vamos a ver son la obediencia de Jonás, y vamos a ver la historia de Jonás, y a través de la historia de Jonás vamos a sacar dos pasos que cada uno de nosotros necesitamos hacer para obedecer a nuestro Señor. Y además de ver estos dos pasos en la historia de Jonás, vamos a estar viendo cuáles fueron los resultados de obedecer al Señor. Entonces vamos a dar principios generales, en cierta manera, de cómo obedecer al Señor, pero vamos a hablar de los resultados de la obediencia de Jonás y cómo eso aplica a nuestras vidas también, porque vamos a ver que lo que le pidió a Jonás, Dios nos lo ha pedido a nosotros también. Debemos de ver los mismos resultados en nuestras vidas, como lo vamos a ver en la historia de Jonás. Claro que sí, y con seguridad se los digo. Entonces yo quiero que ustedes puedan orar en esta mañana, que el Señor nos permita entender estos dos pasos primeramente, y que podamos ver los resultados de obedecer al Señor en nuestras vidas también en cuanto a esta área que Dios le va a hablar a Jonás. Entonces la primera parte dice en el versículo 1 nuevamente: vino palabra de Jehová ¿qué número de veces le había hablado el Señor a Jonás? ¿La primera, la segunda o la tercera? Dice el versículo 1. La segunda vez que él le hablaba. Y lo que le pidió, si se fijan, es exactamente lo mismo que le pidió en la primera. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era la segunda vez que Dios le dijo a Jonás exactamente lo mismo. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. Dios, como hijos suyos que somos, ¿quiere que le obedezcamos a la primera, a la segunda o a la tercera quiere que le obedezcamos? A la primera. Pero a Jonás vemos que era la segunda vez. ¿Qué pasó la primera vez que él le dio el mandato? ¿Jonás le obedeció? No, se fue al lado contrario. Hizo lo contrario de lo que el Señor quería que hiciera. Pero por no obedecer al Señor, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Dios trató con él? ¿Y usted cree que Dios va a tratar con nosotros de la misma manera? Si somos sus hijos, Él va a tratar con nosotros. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Él se subió a un barco. ¿Pero qué trajo Dios en la vida de Jonás? Trajo una gran tormenta.
¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Irse a dormir abajo. Y la gente del barco le decía: despierta, dormilón, clama a tu Dios. ¿Y obedeció Jonás con eso? ¿Qué dijo él? Tírenme al agua mejor. Y una vez en el agua, ¿qué fue lo que pasó en el agua? Se lo comió el pez y ahí fue donde él clamó al Señor. Y ahora vamos a ver el resultado de lo que el Señor hizo en ese momento con Jonás. Lo que quiero que entiendan esta mañana es que Dios no quiere que obedezcamos ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, que obedezcamos a la primera. ¿Cuántos problemas se hubiera ahorrado Jonás si hubiera obedecido a la primera? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros si obedeciéramos a la primera? Muchos problemas. Ahora, lo que quiero que mire también, que la segunda vez lo que le digo fue exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces cuánto va a tratar Dios con nosotros? Hasta que nos arrepintamos. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Dios lo que quiere es nuestra santidad. Y mientras estemos errando o cayendo en la misma área, Dios va a tratar con nosotros. Y lo que Dios está haciendo con Jonás es probándolo. Vamos a ver si es cierto que aprendiste. Y le dio el mismo mandato. Entonces el primer paso para obedecer al Señor, ¿cuál es? Escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, yo necesito estar seguro de su origen. Yo necesito estar seguro si realmente es la palabra de Dios la que estoy escuchando. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Todo lo que hablan los hombres en este lugar es palabra de Dios? ¿Todo lo que yo hablo es palabra de Dios? ¿Dónde usted está seguro que se está hablando la palabra de Dios? En su palabra. Aquí es el único lugar donde yo puedo asegurar que estoy viendo la palabra de Dios. No todo lo que habla un hombre es palabra de Dios, y por eso yo necesito cerciorarme de dónde viene, cuál es el origen de lo que ese hombre está hablando. Cerciorarme si realmente está hablando la palabra de Dios o está hablando sabiduría humana. ¿Qué tan fácil es venir a hablar sabiduría humana aquí? Súper fácil. Y por eso, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es ver el origen de lo que ese hombre, de lo que mi pastor está hablando, de lo que la persona que me está discipulando está hablando. Y por eso Dios nos muestra en Efesios 4 que quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el propósito de crecer como Cristo? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Yo le hago una pregunta: ¿qué tan fácil es engañar a un niño? Yo les quiero decir algo. Si ustedes, a mi hijo, a Héctor Daniel, ustedes le dan un celular o una tablet y le ponen un video que a él le encanta, se lo llevó cualquiera. Así son los niños. Pregunta: ¿ustedes creen que en lo espiritual es diferente? ¿Qué tan peligroso es quedarse siendo un niño espiritual entonces? Súper peligroso, porque vamos a seguir cualquier cosa que los hombres inventen y no vamos a seguir la doctrina de Cristo, no vamos a seguir su palabra, sino que cualquiera nos puede engañar dando su sabiduría humana, dando doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios, y nosotros vamos a seguirlo pensando que eso es la palabra de Dios. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Estar seguro cuál es el origen de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo asegurarme de eso? Por eso viene la segunda cosa. Yo necesito escudriñarla. Si yo escudriño la palabra de Dios, yo voy a saber si lo que me están hablando es palabra de Dios o es argumento de hombres. Escudriñar tiene que ver con estudiarla, con leerla, con pasar tiempo en ella. Si yo no escudriño la palabra de Dios, cualquiera me puede engañar. Y por eso es importante escudriñarla. Por eso es importante pasar tiempo en ella. Y lo otro, ¿qué tan importante cree Dios que es la congregación, piensan ustedes?
¿Cuánto principio hay en la palabra de Dios que debemos de congregarnos? ¿Cuánto principio hay en la palabra de Dios que estudiemos la palabra de Dios juntos? Que crezcamos en la unidad de la fe. ¿Por qué cree que es tan importante ser parte de una congregación también? Porque Dios usa la congregación para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Dios usa a otros hermanos para ayudarme a entender la palabra de Dios. A veces podemos ver el mismo pasaje, yo puedo ver una cosa y él mira otra que yo no he visto y que me puede ayudar a crecer, que me puede ayudar a entender su palabra. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Yo puedo obedecerle a alguien sin escucharlo? ¿Qué piensan? Si yo no sé su voluntad, yo no puedo obedecer a esta persona. Por eso esta parte es importante. Si me das la siguiente, por favor. Además de escudriñarla, debo de meditarla. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? A mí me ha ayudado mucho a entender que meditar es lo contrario de preocuparse. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos preocupados por algo? Nos levantamos pensando en el problema que tenemos. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Busco soluciones. Estoy desayunando y estoy pensando en el problema. Voy en el carro al trabajo y estoy pensando en el problema. Estoy trabajando y estoy pensando en el problema. Y le doy vueltas a mi cabeza. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Llego a la casa, sigo pensando en la preocupación. Me duermo pensando cómo solucionar el problema. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Y la idea de meditar es lo contrario a preocuparme. ¿Qué es la idea de meditar entonces? Escudriñar la palabra de Dios. Pero no solo se queda en escudriñar. Ahora yo necesito meditarla. Necesito pensar en ella de día y de noche. La Biblia dice que debemos de meditar en su palabra de día y de noche. ¿Y qué es la idea de meditar? Estar seguro que la entiendo. Ahora, ¿cómo debo de entenderla? No como yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo le hago una pregunta. En este tiempo, ¿cuántas interpretaciones hay de la palabra de Dios? Muchas. Pero ¿cuántas deben de haber realmente? Solo una. Dios inspiró su palabra dando un mensaje claro. Y esto es lo que nosotros necesitamos orar y clamarle al Señor, que me ayude a meditar la palabra de Dios de una manera en donde pueda entender su voluntad, en una manera en donde puedo tener bien claro qué es lo que Él quiere de mí. ¿Y en qué termina? Estar seguro cómo tengo que aplicarla. La idea de meditar tiene que ver también con pensar cómo yo llevo a la práctica eso. ¿Cómo Él quiere que yo aplique el principio que estoy aprendiendo en la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es escuchar la palabra de Dios entonces? Si Jesús nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y aquí todos decimos que amamos al Señor, ¿sí o no? Y si amamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer según Cristo? Guarden mis mandamientos, obedézcanlos. Y por eso es importante la parte de escuchar. Por eso es importante la parte de entender conforme a su voluntad. Por eso es importante entender cómo Él quiere que yo la aplique también, la palabra de Dios. Entonces esto tiene que ver con la parte de escuchar. Vamos a ver el segundo paso ahora. Versículo 3. Jonás, capítulo 3, versículo 3. Dice el 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿qué hizo Jonás ahora? ¿Hizo lo mismo que la primera vez? No, ahora él se levantó y empezó a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Aplicar la voluntad de Dios a mi vida. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Esta parte es bien importante. Porque cuántas veces nosotros queremos ver la palabra de Dios, pero conforme a nuestros ojos, conforme a lo que yo soy, conforme a mi voluntad. ¿Cuántas veces Dios no nos ha mostrado que estamos incumpliendo principios bíblicos, aún pensando que lo estamos obedeciendo? Yo me pongo a pensar en Pablo.
Cuando Pablo perseguía la iglesia, según él, ¿para quién lo hacía? Para Dios. Y él estaba convencido de eso, hasta que Cristo le salió al encuentro y le dice: ¿quién eres tú? Soy yo, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a Cristo físicamente Pablo. Por lo menos no era el Cristo encarnado, pero sí estaba persiguiendo su cuerpo, que es su iglesia. Y por eso el Cristo le dijo: soy yo a quien tú persigues. ¿Y qué pasó cuando Pablo entendió la voluntad de Dios? Después de ser perseguidor de la iglesia, ¿en qué se convirtió Pablo? En uno de los máximos edificadores de la iglesia de Cristo. Porque Dios le mostró su voluntad. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente? Empezó a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de aplicar su voluntad? Debemos de hacerlo con diligencia. Y diligencia tiene dos partes. Primero, tiene que ver con prontitud. ¿Cuál es la idea de prontitud? Es hacerlo inmediatamente. No es que voy a esperar hasta mañana, pero nosotros nos acostumbramos mucho a eso. Hasta tenemos frases de decir: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero realmente en la práctica, ¿qué hacemos? Mañana, Señor. Tengo que arreglar esa llave de la casa. Mañana, Señor, la voy a arreglar. Le voy a llamar a Will mañana. Eso es lo que nosotros hacemos, dejar todo para mañana. Pero el Señor, ¿cómo quiere que obedezcamos? Que lo hagamos con prontitud, que lo hagamos con diligencia. Y la otra idea tiene que ver con cuidado. Cuidado tiene que ver con solicitud y atención para hacer bien las cosas. ¿Quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿La palabra de Dios o yo? Su palabra. Y yo necesito obedecerla. Entonces, ¿cuál es la idea con cuidado? Se me viene a la mente: Dania, mi esposa, siempre me molesta a mí que no me mandaron al kinder, que no me desarrollaron mi motor fino. Y cada vez que ella me pide ayuda para pintar algo, ella lo piensa mucho porque sabe que puedo arruinarle el trabajo más bien, y ese es un problema para escuela bíblica. Entonces, cuando ella me dice que le ayude, es raro que le ayude realmente. Mi papá me enseñó a mí que mucho ayuda el que poco estorba. Entonces yo le dije: mejor no estorbo y te ayudo más, le digo yo. Entonces, pero cuando me pongo a ayudarla y me pongo a pintar, ¿cómo debo de pintar yo? Debo de hacerlo con cuidado, porque si yo no lo hago con cuidado, ¿qué creen que me pasa? Me salgo de la línea. Por eso Dania me quiere mandar al kinder de nuevo. Y esta es la idea, que lo hago con cuidado, que lo hago con detenimiento, que lo hago con solicitud, que estoy pendiente. Yo no le permito a Dania ni que me hable cuando estoy haciendo eso, porque si no me pierdo. Y esta es la misma idea cuando obedecemos a nuestro Señor. Debemos de hacerlo con cuidado. Y la idea de hacerlo con cuidado es estar pendiente que lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y hay un dicho que dice: vístame despacio, que llevo prisa. Cuando uno hace las cosas a la carrera, ¿qué creen que es lo que pasa? Arruino las cosas y se me hace doble trabajo más bien. Por eso necesitamos tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas del Señor. Por eso necesitamos tener mucho cuidado cuando hablamos de aplicar la palabra de Dios. El problema es que nosotros no somos personas que hacemos las cosas con cuidado. Hacemos a lo que yo creo. Y por eso nos metemos a problemas como Jonás. Necesitamos pensar y meditar y hacer las cosas con cuidado. Y en la medida que yo vaya haciéndolo, esa es la otra parte, debo de hacerlo con la constancia requerida. ¿Quién es el que pone los requerimientos de cómo obedecer al Señor? ¿La iglesia? ¿El pastor? Lo pone el Señor en su palabra. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces debo de bautizarme yo como hijo de Dios? Una sola vez. ¿Por qué podemos estar seguros que una sola vez? Porque su palabra lo dice. Solo debo de hacerlo una sola vez. ¿Qué pasa si yo me bautizo todos los fines de semana? Y me bautizo como 20 veces como creyente. ¿Eso es lo que el Señor quiere? No. Entonces necesitamos hacerlo con la constancia que Dios requiera. Y esto es en cada principio bíblico que Dios nos da. Yo necesito venir a la palabra de Dios y necesito pedirle al Señor que me muestre con qué constancia yo lo debo de hacer. Pregunta: ¿cuántas veces quiere Dios que yo ore?
Exactamente, gracias. Constantemente. ¿Cuántas veces al día quiere Dios que me alimente de su palabra? Ok, la Biblia nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A ver, una madre que tenga un recién nacido, ahorita aquí no hay ninguna, ¿verdad? Pero los que se acuerdan, ¿cuántas veces come un recién nacido al día? Por lo menos 8 o 9 veces al día, digámoslo así. ¿Cuántas veces al día quiere Dios que nos alimentemos de su palabra entonces? Por lo menos una vez al día. Pero lo importante es meditar en ella de día y de noche. Esto es lo que el Señor quiere. Quiere que lo hagamos en la constancia en la que Él lo requiera. Y el último, que es muy importante: examinarme en todo momento con su palabra. Y Dios nos va a mostrar si lo estamos haciendo como Él quiere. Pregunta: ¿qué instrumentos usa el Señor para mostrarnos que estamos haciendo las cosas mal? ¿Usa la palabra de Dios? Bueno, su Espíritu Santo nos ayuda a verlo. Sin su Espíritu Santo no podemos ver nada. Pero ¿qué más? A veces Dios usa a nuestros hijos. ¿Qué piensan? Es increíble ver nuestros hijos pequeños, pero le dice: papi, eso que estás haciendo a Dios no le agrada. ¿Les ha pasado a ustedes? O usa a un hermano de la iglesia, o usa a mi cónyuge. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien nos quiere corregir? Nos ponemos como gatos. ¿Y vos qué sabés? Vos no sabés nada. Es que vos tenés la culpa. Eso es lo que hacemos siempre, ¿sí o no? O echarle la culpa a otra persona o justificarnos. Siempre tenemos una excusa perfecta para justificarnos. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando alguien me está queriendo corregir? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿cuál es la reacción como hijos de Dios que Dios quiere que tengamos? Dios lo que quiere es que yo lo escuche y que después yo ore y que le diga al Señor: Señor, ¿tú me quieres mostrar algo a través de Él? Ahora, si la persona tiene una mala actitud, ¿qué tengo que hacer? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Déjamelo a mí, Señor, yo me encargo, no te preocupes. ¿Esa es la reacción que el Señor quiere? No. Él quiere que yo perdone y quiere que yo deje que Dios se encargue de él si tiene una mala actitud. Y lo que yo necesito hacer es orar: Señor, tú me quieres mostrar algo a través de esta persona. Puede ser un desconocido, puede ser mi hijo, puede ser mi cónyuge, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un empleado, puede ser un compañero de trabajo, puede ser cualquiera. Mi reacción debe ser es pedirle al Señor: Señor, muéstrame, tú me quieres mostrar algo. Y examinarme conforme a lo que nos están diciendo. Y examinarme conforme a su palabra, si estoy haciendo las cosas como Él quiere. Esta es la parte de los 2 pasos. Vamos a ver el resultado ahora de obedecer al Señor. Vamos a ver los resultados. Versículo 5, Jonás capítulo 3, versículo 5 dice ahora: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó con la predicación de Jonás? Dice que desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio, entraron en luto. Y yo creo que hay 2 maneras de ver del mayor al menor. Uno puede ser del mayor de edad hasta el menor de edad, pero también otra manera que puede ser del mayor al menor puede ser desde el rey, que es el mayor en poder o en importancia, si lo podemos ver conforme al mundo, hasta el menor de los esclavos que hay en ese reino. Lo importante es resaltar cuánta impacto trajo la predicación de Jonás al pueblo de Nínive. La Biblia dice que desde el mayor hasta el menor, y después se empieza a hablar del rey también. Entonces, lo que quiero que miremos, primeramente, vemos cómo Jonás obedeció al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos al Señor? Si usted mira 1 Corintios 6:20, dice:
porque fuiste comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según 1 Corintios 6, ¿cuál es la manera de glorificar a Dios? Conforme a lo que hace mi cuerpo y mi espíritu, conforme a lo que yo hago, es que yo puedo glorificar al Señor. Entonces, si yo vivo en obediencia a su palabra, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy glorificando al Señor. Ahora, en este tiempo, ¿qué piensan que es glorificar al Señor? Tiene que ver solo con la alabanza, piensa la gente. Ahora, ¿qué pasa si usted se deshace levantando las manos o que salte todo lo que usted quiera saltar, pero si no obedece al Señor, ¿eso está glorificando a Dios? ¿Qué piensa? Todo depende de nuestra vida. Todo depende de cómo estoy delante del Señor. Si usted quiere glorificar al Señor, cerciórese que está viviendo en santidad. Cerciórese que usted está obedeciendo su palabra. Esta es la manera de glorificar a Dios, obedeciendo sus principios bíblicos. ¿Es fácil entonces perdernos en esto o no? Dios es claro. Yo quiero glorificar a Dios, debo de hacerlo con mi vida. Si yo obedezco al Señor, yo estoy glorificando al Señor. Y esto era lo que Jonás estaba haciendo al momento de obedecer, ya glorificando al Señor. ¿Cuál es el siguiente resultado? Entonces, quiero que mire Jonás nuevamente en el versículo 3, versículo 5. Y quiero que note algo muy importante. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Quién le habló a Nínive? ¿Le habló Dios o le habló Jonás? Era Jonás el que estaba predicando. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que Jonás estaba diciendo? Lo que Dios le mandó a decir. Jonás era un profeta, era la voz de Dios en la tierra. Entonces lo que miramos es que al escuchar a Jonás y creer en Jonás, ¿a quién dice la Biblia que están creyendo ellos? A Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está utilizando a Jonás como su instrumento. Y ese es el resultado de obedecer al Señor. Dios me va a utilizar como su instrumento. Cuando yo estoy hablando lo que Él me ha mandado. Cuando yo estoy haciendo lo que Él me ha mandado. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo cree más que el Señor se goza? ¿Utilizando a alguien limpio o a alguien sucio? ¿Qué piensan? Dios quiere tener instrumentos limpios en sus manos. ¿Cuál es la manera de ser un instrumento limpio? Porque aún sucio yo puedo ser instrumento del Señor. Sí puedo hacerlo. Pero Dios se goza cuando tiene instrumentos limpios en sus manos. Y el impacto es aún más grande y más fuerte aún con instrumentos limpios. Este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que usted se mantenga limpio, puro, en santidad, porque Dios quiere usarlo a usted en santidad, con pureza, limpio. Yo quiero animarle a buscar la santidad del Señor. Y yo quiero animarle a dejarse usar por el Señor. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Jonás? Que fuera a Nínive y predicara. ¿Qué nos manda el Señor a nosotros? ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dios, como su iglesia, nos dio el mismo principio que a Jonás. ¿Qué piensan? ¿Aplican todos estos principios para nosotros en esta parte también? Claro que aplican. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de predicador era Jonás? ¿Era el mejor predicador del mundo? ¿Qué piensa? Con todo lo que hemos visto en él. Era desobediente, no quería arrepentirse. Pero ¿cómo lo usó el Señor? A veces nosotros pensamos que necesitamos ser el mayor evangelista del mundo para poder evangelizar. Necesito ser el mayor evangelista del mundo para que Dios me utilice. ¿Qué piensa? La única responsabilidad que yo tengo es mantenerme en santidad y ver las oportunidades que Dios me da para compartir el evangelio.
¿Qué es lo que piensa la iglesia en este tiempo? A veces viene un nuevo a la iglesia y cuando lo miran, vamos a buscar a los evangelistas que vengan a evangelizar a esta persona. O a veces Dios me da una oportunidad en la calle y empiezo: Sergio, fíjate que me salió una cita de evangelismo, vení a ayudarme, porfa. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Dios quiere que usted comparte el evangelio. ¿Qué piensa? Ese es el mandato que Dios nos dio a todos. No lo vamos a hacer con la misma insistencia que un evangelista, pero Dios me manda a compartir el evangelio. Cada vez que Dios me da oportunidad de compartirle el evangelio a alguien, ¿qué necesito hacer yo? Obedecerla, hacerlo. Ustedes se van a sorprender cuando lleguemos al cielo y que Dios nos dé una lista y nos diga: mira, todas estas oportunidades te di y no las aprovechaste. Yo quiero animarle a aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, a ser instrumento del Señor para compartir su evangelio, ser obedientes en esta parte que Dios nos da. Y si yo soy obediente, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Cómo utilizó Dios a Jonás? Aunque no era el mejor predicador del mundo, impactó la vida de una ciudad entera. Desde el rey hasta el más chiquito empezaron a hacer ayuno. Mire lo que dice el versículo 6. Dice: y los hombres, desde el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Le paró a Jonás y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿A qué los mandó el rey de Nínive? A ayunar. Hasta los animales los mandaron a ayunar. Eso fue lo que el rey hizo. Ahora, ayunar solo tiene que ver con hambrear. ¿Qué piensan? Porque en este tiempo, ¿qué creen la gente del ayuno? Hambriemos por un día entero y pidámosle al Señor y Él nos va a cumplir lo que le pidamos. ¿Eso es ayunar? ¿Qué piensa? Pero eso es lo que la iglesia, muchos piensan que es ayunar ahora. Que solo porque voy a hambrear un día, ya estoy cheque para que el Señor me conceda todo lo que yo quiera. ¿Qué más hicieron? Dicen en la parte de ayunar. Versículo 8: si no cúbranse de cilicio, hombres y animales. Mire lo que dice: y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué los mandó el rey a hacer? Clamen a Dios, conviértanse de su mal camino. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Así es como el Señor quiere que ayunemos, que le clamemos a Dios, que dejemos nuestros malos caminos y que le enseñemos a las personas a eso también. ¿Y qué pasó en Nínive entonces? Dice el 9, ¿por qué lo hacían? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Pregunta, ¿el rey estaba ordenándole a Dios que los perdonara? ¿Qué les dice? ¿Quién sabe si se arrepentirá? Dice: y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién conoce la voluntad de Dios aquí? En cierta manera conocemos la voluntad de Dios, pero hay cosas específicas que no las sabemos. Podemos clamarle al Señor por esas cosas específicas. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Vamos a Isaías 58. Mire cómo Dios reprende al pueblo de Israel. Isaías 58, versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel según el versículo 1?
en rebelión, en pecado, y mandó al profeta que se los anunciara. Ahora mira el versículo 2, lo que dice el pueblo: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Según lo que dice la palabra de Dios, mal, en rebeldía. Pero según ellos, ¿cómo estaban? Según ellos estaban bien, estaban en santidad, que tenían su palabra, que estaban buscando al Señor y le decían: Señor, júzganos justamente. Pero eso era cierto. No, ellos estaban mal. ¿Y qué más les dice en el versículo 3? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cómo estaba ayunando el pueblo de Israel? Solo dejaban de comer. Y dice, afligían sus almas: Señor, me estoy muriendo del hambre. Todo esto lo hago por ti, Señor, por la petición. Pero después salían a la calle, empezaban a criticar, empezaban a pelearse unos con otros. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Señor? No quiero que ayunen de esta manera. Este no es mi deseo, este no es mi voluntad. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Solo dejamos de hambriar y pensamos que por hambriar vamos a torcerle el brazo a nuestro Dios. ¿Qué más dice el Señor? A ver si están en la prédica. ¿Qué versículo me quedé? Gracias. 4. He aquí que para contiendas y no, ese ya lo leí. No están en la prédica. El 5. 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Señor, ¿cómo te agradamos? ¿Y qué les está diciendo el Señor? ¿A eso le llaman agradable? Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuánto nos escondemos de nuestros hermanos nosotros? Ahí viene Sergio, ni hablen mejor. Qué increíble que el rey de Nínive entendía más el ayuno que el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que el rey de Nínive le dijo al pueblo? Clamen a Dios, conviértanse de su mal camino. ¿Estaba ayunando bien Nínive? ¿Qué piensan? ¿Qué tanto impacto hizo la predicación de Jonás entonces? ¿Qué tanto impacto está haciendo usted aquí en San Pedro Sula? ¿Qué tanto impacto está haciendo nuestra iglesia aquí en San Pedro Sula? Yo le hago una pregunta: ¿a Nínive lo cambió el rey o lo cambió Dios? ¿Y nosotros quién estamos esperando que cambie nuestra nación? ¿Un hombre o Dios? ¿Y por qué la iglesia se pierde tanto en la política entonces a veces? ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Díganlo sin miedo. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Predicar el evangelio. Esa es la manera como vamos a cambiar San Pedro Sula. Esa es la manera como vamos a cambiar Honduras. No hay otra manera. Solo Dios puede cambiar esta nación. No hay nadie más. Pero ¿quiere usarme a mí, sí o no? ¿Quiere usarlo a usted, sí o no? Y si yo no lo hago, ¿Dios va a cambiar San Pedro Sula? Yo quiero animarle a que se deje usar como el Señor, como Él quiere, como hijo suyo que usted es. Cambiemos nuestra ciudad, cambiemos nuestra nación, que desde el mayor hasta el menor estén ayunando, diciéndole al Señor, clamando: muéstranos nuestros pecados,
¿Cuál fue el impacto de la predicación de Jonás? Se arrepintió todo un pueblo. Entonces, ¿qué van a hacer? Impactar las vidas de otros. ¿Cómo? Entregándose al Señor, rindiéndose al Señor, reconociendo su condición de pecador y reconociendo que delante del Señor están mal. Y de esta manera, ¿qué va a pasar? Van a empezar a tener una relación con Dios las personas. Van a clamar al Señor y van a escuchar a Dios. Porque esta es la única manera que usted pueda convertirse de su mal camino. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, ¿qué decía aquel que era lo que lo iba a santificar a sus discípulos? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los ninivitas para que se santificaran? Tuvieron contacto con la palabra de Dios. Esta es la única manera de santificarnos. Este es el impacto que Dios va a hacer cuando lo use a usted. Pregunta: ¿Dios está impactando las vidas de las personas que están a su alrededor? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo están sus compañeros de trabajo? ¿Cómo están sus vecinos? Dios está usándolo a usted para impactar las vidas de las personas que están a su alrededor. Dios quiere usarnos como hijos de Dios y como su iglesia que somos. Y si nosotros obedecemos, vamos a ver la obra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Miremos Jeremías 3, el 10, que fue el que no leímos, ¿verdad? Jeremías 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios los cambió al pueblo de Nínive. Y Dios, en la palabra de Dios, está asegurando: se convirtieron de su mal camino. Dios mismo lo está afirmando. Y ellos pudieron ver la santidad. Jonás pudo ver cómo lo cambió. Ahora, ¿por qué cree usted que Jonás no quería ir? Vamos, y bueno, la idea al final es que vamos a ver la obra de Dios, pero al final vamos a comprobar las promesas de Dios también. Para terminar, vamos a Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Mire cómo Jonás comprobó las promesas del Señor. Jeremías versículo 18, versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Nínive? Mandó a Jonás: anda a decirles que los voy a destruir en 40 días. Esto es lo que él estaba haciendo. Ahora mire el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios cumplió su promesa, ¿sí o no? El pueblo de Nínive se arrepintió y dijo: yo me arrepiento de lo que iba a hacer con Nínive y no lo voy a destruir. ¿Qué diferencia Nínive con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? A pesar de que Abraham estuvo argumentando con Dios: si hay 50 no vas a perdonarlos. Sí, los perdono. Si hay 30 no los vas a perdonar. ¿Hasta qué número llegó Abraham para negociar con Dios? 5. Y se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera 5 justos habían. ¿Cuántos justos habían en Sodoma y Gomorra? La Biblia solo nos muestra 1. Y porque la Biblia lo dice, porque no parece justo ese hombre. ¿Sí o no? Lot parecía justo, pero la Biblia dice que era justo. ¿Qué diferencia Sodoma y Gomorra con Nínive? Pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jonás sabía esta promesa? Y si él sabía esta promesa, ¿qué muestra en su vida él? Que Dios lo manda allá, pero no, me voy para Nínive, me voy para Tarsis. No, mejor me tiro al agua. ¿Qué muestra eso en Jonás? Muestra el anhelo que tiene por las personas perdidas. ¿Y cuántas veces nosotros nos comportamos como Jonás? Anhelamos la salvación de la gente nosotros. Si nosotros anheláramos la salvación de la gente, ¿qué haríamos? Predicaríamos el evangelio incansablemente cada oportunidad que Dios nos da.
No seamos como Jonás. Anhelemos la salvación de las personas. Trabajemos por la salvación de las personas. Y la siguiente semana, entendiendo esto, vamos a ver la actitud de Jonás ahora. Pero yo quiero animarle en esta mañana. Seamos una iglesia que anuncie el evangelio. Sea un hijo de Dios que anuncie el evangelio. Y que nosotros podamos ver la obra del Señor en esta iglesia. ¿Qué creen que va a pasar si nosotros predicamos el evangelio? ¿Qué creen que va a pasar? Díganlo sin miedo. ¿Se va a arrepentir la gente? Vamos a ocupar un salón más grande entonces por eso. Vamos a ocupar más sillas. Oremos y anhelemos la obra del Señor y veamos su obra en esta ciudad. Vamos a orar.